Ok, entonces buenos días a quienes están aquí y a quienes supongo que después verán este video. Como comentaba, esta semana lo que vimos fueron tres aplicaciones más o menos interesantes sobre las integrales, sobre un tipo de cálculo que hemos ido desarrollando esta última semana, que tiene que ver con el área entre curvas, que es una extensión natural más o menos de la definición que hayamos dado de área bajo una curva. Yo creo que es bien intuitivo ver por qué el área encerrada entre dos curvas es la resta de las integrales, y después uno por linealidad de la integral como que la junta en una sola, aunque en general a la hora de resolver el problema uno igual la termina separando porque siempre es más fácil resolver la suma de las integrales que la integral de las sumas en general. Así que bueno, vamos a calcular alguna área encerrada entre algunas curvas. Después habrán visto el volumen de sólidos de revolución con respecto al eje X, con respecto al eje Y, donde se hacen aproximaciones así como por cascarones circulares o por casquetes cilíndricos, a partir de los cuales se deducen las fórmulas que ustedes habrán estudiado durante la semana. Así que bueno, eso vamos a ver qué pasa cuando hago rotar algunas cosas con respecto al eje X, otras con respecto al eje Y. Hoy día vamos a ver, por ejemplo, no sé si alguna vez en su vida, o sea, yo imagino que han visto la fórmula para el volumen de una esfera, la habrán ocupado en el colegio, incluso en cosas así, pero nunca, no sé si alguna vez hayan visto la demostración. Pues, con estas herramientas que hemos ido desarrollando a lo largo de este curso, podemos demostrar que esa fórmula es verdadera, así como es la forma más sofisticada que podemos desarrollar hasta hoy, por lo menos, o sea, hasta este nivel de esa fórmula que en el colegio es como ahí está. Pero bueno, en fin, ya lo veremos en su momento. Y también vieron longitud de arco, o sea, cuál es el largo de una curva parametrizada, como lo calculo, que es una fórmula que es un poco extraña, pero que también guarda un significado profundo y que también voy a comentar en su momento. ¿Ok? Eso es lo que vieron esta semana, ¿cierto? No me equivoqué garrafalmente. Sí, vimos todo eso. Ya, bacán. Disculpe. Vamos entonces con el primer problema, calcular el área encerrada entre las siguientes curvas. En la parte A dicen y igual al exponencial de x y y igual al x cuadrado menos 1. Entre las curvas, o sea, entre los puntos x igual menos 1 y x igual 1. Como le habrán comentado en las cápsulas, lo más importante a la hora de ver, o no lo más importante, pero es súper útil a la hora de calcular áreas encerradas entre curvas, es graficar ambas curvas, porque la fórmula requiere saber cuál es mayor que cuál en qué intervalos. Entonces, para eso siempre es súper útil graficar curvas, así que algo que vamos a ver mucho en esta ayudantia. Bueno, aquí ya está hecho, pero la lógica es bien sencilla, como que, ok, la exponencial, yo sé que la exponencial en el cero es 1 y que es una función que es muy chiquita y de repente tiene un crecimiento súper rápido, como vimos hace una ayudantia de atrás, la exponencial es la función que crece más rápido de todas las que están así como solitas. La exponencial va más rápido que cualquier polinomio, por ejemplo, de cualquier potencia. Entonces crece súper rápido. Así que la gráfica de la exponencial es la línea azul, que como les dije, yo sé que pasa por el punto x igual 0, y igual 1, y después crece muy rápido, y uno ya más o menos sabe que tiene esa forma. Y la y igual x cuadrado menos 1 es una cuadrática, que yo sé que cuando y es igual a 0, o sea, cuando x es igual a, me equivoqué. Cuando y es igual a 0, a x no le queda otra opción más que ser 1. Estoy pensando. Podría ser menos 1 también. Creo que me equivoqué en esta gráfica, de hecho. Porque aquí cuando y es igual a 0, tengo dos ceros de la función, pues debería estar en este menos 1 y en este 1. Y es igual, de hecho, esta gráfica que estoy graficando aquí en realidad es otra. ¿Alguien se la sabe? Por análisis de gráfica, esa cosa que se enseña en el colegio, pero a mí siempre se me olvidan. Es la gráfica de... Claro, porque en realidad lo que debería tener es una cuadrática que estuviera desplazada hacia abajo, yo la desplacé hacia el lado. Eh, Pero no en la A, era x cuadrado nomás, parece. no, Que si en la el enunciado es x cuadrado menos 1. Sí, A, x. sí, Ahí sí, está bien. me equivoqué graficando nomás.
Pero esta, o sea, esta es la gráfica de el chat. A ver, ¿qué dice el chat? Me confunde un poco el cómo ver cuál es la más grande. Ya, voy a ir a eso en su momento, pero primero quiero que quede claro que yo cometí un error que va a influir mucho en el resultado, porque esta gráfica, si no me equivoco, es en realidad x menos 1 al cuadrado, no x cuadrado menos 1. ¿Sí? Lo ven porque si es que fuera x cuadrado menos 1, en realidad esta función tiene dos ceros, entonces debería cortar al eje x en dos puntos, y en realidad yo puse como si cortara solo en uno. Ese es el problema de no hacerla en vivo, como que si tengo un error no lo puedo corregir inmediatamente. Pero, así que para efectos de este ejercicio, sé que están copiando y para que quede recordado, grabado, en realidad la función y que estoy graficando en realidad es x menos 1 al cuadrado y no x cuadrado menos 1, ¿ok? Es como un error de notación de por medio. Ahora con la pregunta de Kimberly, ¿cómo saber qué función es más grande? Eso es más que nada análisis de curvas. Porque, a ver, yo sé que la función exponencial, por ejemplo, es estrictamente creciente, ¿cierto? Porque su derivada es ella misma y ella misma es siempre positiva. Porque e elevado a cualquier número siempre va a ser una función positiva, a pesar de que x sea negativo. Entonces, yo sé que es una función que es estrictamente creciente y que en x igual 0 la función es 1. De hecho, creo que tengo eso escrito aquí. Bueno, no lo tengo escrito aquí, pero ese es el punto. El punto es que en x igual 0 yo sé que la función exponencial es 1, entonces sé que para todo valor menor que 1, la exponencial es menor que 1, mucho menor que 1, y para todo valor mayor que 1 es mucho mayor, o sea, más grande que 1 y crece muy rápido. ¿Ok? En cambio, en esta función de acá, sí, porque de hecho es x menos 1 al cuadrado, cuando x es 0, yo sé que esa función y es 1, ¿cierto? Porque x menos 1 sería 0 menos 1 y menos 1 al cuadrado da 1. Entonces también yo sé que corta en este punto. Y sé que después de ese punto, si es que y es negativa, va a ser menos 1, no sé, menos 2 menos 1, que va a ser un número 3 al cuadrado, por ejemplo, que va a ser un número mayor que 1. ¿Cachai? Entonces yo sé que en ese intervalo, busco el intervalo de intersección de las curvas primero. Eso es lo primero que uno hace siempre. Cuando tiene dos curvas, busco los intervalos de intersección y veo cuál es el comportamiento a ciertos lados de las intersecciones. Para este caso, como te menciono, ahora sí. En x igual 1 yo sé que las rectas se cortan. Para x menor que 1, yo sé que la exponencial es menor que 1 y que la cuadrática que yo tengo aquí, que no es la que tengo aquí, pero es x menos 1 al cuadrado, es mayor que 1 siempre. Entonces yo sé que para ese régimen, entre 0, o sea, entre menos infinito y 1, o sea, entre menos infinito y 0, la cuadrática va a ser más grande que la exponencial. Y hacia el otro lado, el análisis es lo mismo. Y de hecho, aún más fuerte es el hecho de que la exponencial, como te decía, es estrictamente creciente, entonces después de 1, después de x igual 0, que es cuando alcanza el valor 1, tiene que sí o sí seguir creciendo. En cambio, la cuadrática va descendiendo en aquel entonces. Y esto uno lo puede sacar, si es que te quería ir a toda la demostración rigurosa de esto, puede ir derivando. Con los criterios de las derivadas podéis ver si es creciente o decreciente, pero eso uno tiene que ir desarrollando igual cierta intuición y no necesitar derivar cada vez que tenga que ver ese tipo de cosas. ¿Ok? Lo cual no significa que esté mal hacerlo. Pero en definitiva, ese es el espíritu. Veo los puntos de intersección y veo cómo se comportan mis curvas antes y después de esos puntos de intersección. ¿Sí? Gracias. Ok. Espero que haya quedado claro. En fin, pero eso, para que tengan muy en cuenta que esta gráfica no es x cuadrado menos 1, sino que es x menos 1 al cuadrado. Y en consecuencia, bueno, todo el cálculo que viene después no compete. Qué lata. Lo siento mucho por eso. Pero bueno, por lo menos para que tengan, para que se den cuenta en realidad de que la gráfica es súper importante, primero porque ilustra un poco, y de hecho, de aquí, sin necesidad de hacer todo el análisis que yo acabo de mencionar, solamente graficando yo ya podría haber sabido que la exponencial era más chica en los números negativos y más grande en los números positivos, y como estoy integrando entre menos 1 y 1, como que simplemente integro los límites y veo cuál va por arriba y por abajo. Eso yo creo que es lo más importante. Bueno, dado ese error, no, el problema A está mal enunciado. Voy a tratar de corregirlo. Pero en fin. De hecho, a ver, lo voy a mencionar de pasada aquí de ahora, para quienes quieran resolver el ejercicio después por su cuenta. Si es que yo hubiera graficado correctamente esto, en realidad, como les mencionaba, hubiera tenido dos ceros. O sea, cuando y igual 0, corto el eje x en dos puntos, en menos 1 y en 1. O sea que hubiera sido una parábola que corta el eje y
Cuando x es igual a 0, y es igual a -1, corta en -1 y crece. Y bajo en esa gráfica, la función cuadrática es siempre menor que la exponencial, nuevamente simplemente por el análisis de la gráfica. Es por eso que es súper útil para estos casos usar una gráfica, porque bueno, ilustra las cosas y uno no tiene que estar pensando en, estrictamente creciente, cosas así. Ahora, vamos a ver en un caso que viene posteriormente que la gráfica no me entrega esa información y yo, lamentablemente, tengo que hacer este análisis. O sea, hay que hacerlo. Es parte del trabajo también. Bueno, ahora sí, vamos a ir con el B, ya que partimos mal, partimos con el pie izquierdo. B, tenemos las curvas x igual 1 menos y cuadrado y la curva x igual y cuadrado menos 1. En este caso no hay intervalo de integración, básicamente porque las dos curvas se intersectan así como solamente encerrando una sola área, entonces no necesito... Entonces los intervalos de integración van a venir dados por la intersección de las curvas. Aquí simplemente graficando, y creo que aquí sí grafiqué bien. Tengo 1 menos y cuadrado, claro, aquí lo grafiqué bien, pues sí. La curva roja, cuando y es igual a 0, tengo que x es igual a 1, y cuando x es igual a 0, tengo que y puede tomar dos valores, menos 1 o 1. Entonces tengo una parábola que se abre hacia la izquierda, que es como de hecho, si ustedes giran esto, es más o menos lo mismo que si tuvieran y igual x cuadrado menos 1 o 1 menos y cuadrado. Pero es bueno también entrenarse así como para que la noción no esté viciada por las variables, sino simplemente por el análisis de las curvas. Entonces, la curva roja representa el 1 menos y cuadrado, que es una parábola negativa en definitiva, que corta el eje x en 1 y el eje y en menos 1 y 1. Y la otra, x igual y cuadrado menos 1, es todo lo contrario, es una parábola positiva que corta el eje x en x igual a menos 1 y se abre hacia arriba. Entonces, claramente se encierran las áreas entre sí. Como habrán discutido en clases, cuando yo tengo este tipo, o sea, yo en todo momento, si que quiero sacar el área entre curvas, puedo integrar en cualquiera de las dos variables, puedo integrar en x o en y. Y depende de cada quien, o sea, depende de cada caso ver cuál es más cómodo, a pesar de que la posibilidad siempre va a estar ahí. Ahora bien, si es que aquí yo quisiera integrar con respecto a x, lo que tendría que hacer es, en cada una de estas expresiones, despejar la y, que me va a quedar una raíz, un más menos una raíz, y por ejemplo, entre menos 1 y 0 para x, voy a tener que por arriba me cierra la raíz positiva y por abajo me cierra la raíz negativa. Entonces voy a tener que integrar raíces, o sea, voy a tener que integrar la resta de dos raíces, que no es tan cómodo como uno quisiera. Así, en este caso que tengo curvas que están definidas por x igual a función de y, claramente conviene más integrar con respecto al eje y. Y en ese caso, así como agarrando esto y girándolo, no puedo hacer eso aquí, si estuviera en papel lo haría, pero me doy cuenta de que tomando los mismos ejes positivos de siempre, la función y cuadrado menos 1 en el intervalo de intersección va siempre por debajo de la función y menos y 1 menos y al cuadrado. Esto lo veo solamente de la gráfica, pero de todas maneras se podría hacer el mismo análisis que comentaba con anterioridad, viendo, ok, si intersectan estos dos puntos. Entre medio de estos dos puntos, evalúo en un punto cualquiera, por ejemplo en 0, entre menos 1 y 1 está el 0 para x, entonces digo, ok, evaluemos, o sea, en y, evaluemos y igual 0, y vemos que la función x igual y cuadrado menos 1 es menos 1, y la función x es 1, entonces claramente por teorema del valor medio, si no me equivoco, o bueno, simplemente por análisis de curva, yo sé que para todo el intervalo entonces una va a ir por debajo de la otra. Y en este caso va a ser la azul por debajo de la roja. Entonces, simplemente afirmándonos de la fórmula que discutieron en clases, integro entre los límites de integración de menos 1 a 1, de la función que va por arriba, que es 1 menos y cuadrado, menos la función que va por abajo, que es y cuadrado menos 1. Ahí, hasta ahora, ¿se entiende todo lo que mencionamos sobre esta, sobre la B? ¿O perdí a alguien en Sí, el... ¿Sí? no, yo entendí la gráfica. Bacán, genial. Vamos al chat a ver qué pasa. Sí, todo bien, genial. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Entonces, bueno, ya, y aquí como que aquí ya termina todo el análisis de curvas, como que ahora es aplicar todas las técnicas de integración que aprendimos en la última dos ayudantías. Entonces yo, como les mencionaba, ahora que ya tengo cómo es la resta de las funciones, es mucho más cómodo separar las funciones porque aprovechando la linealidad de la integral.
Entonces, claro, lo primero que hago es pasar el signo menos adentro del paréntesis para quitarme el paréntesis, entonces me queda 1 menos i cuadrado, que como era positivo, como tenía el más afuera, se queda igual. El menos por positivo me da menos i cuadrado, menos por menos me da más, entonces me queda un más 1. Y entonces sumo 1 más 1, 2, menos i cuadrado es menos 2i cuadrado, entonces con este análisis como que de 4 términos pasa a tener 2, así que es mucho más cómodo. Y ahora sí ocupo la linealidad de la integral, y me queda que la integral, el área que yo quiero calcular es 2 veces la integral de menos 1 a 1 de i, que es esta contribución de acá, menos 2, sacando las constantes para afuera, la integral de menos 1 a 1 de i cuadrado en di, que son integrales de potencias que ya conocemos bien. La integral de menos 1 a 1 de i es simplemente i entre menos 1 y 1, y la integral de i cuadrado es simplemente un tercio de i cubo entre menos 1 y 1. Aquí vuelvo a juntarlo para no tener que evaluar 4 veces, sino que solamente en un límite una vez y en otro límite otra vez. Entonces me queda al menos 2 tercios por el tercio que me salió de la constante de integración, del ejercicio de integración, y obtengo esta expresión que ahora simplemente tengo que evaluar. Evalúo i igual 1, me queda 2 por i en 1 es 2, menos 2 tercios de i cubo, que es 1, entonces me queda 2 menos 2 tercios, menos, evaluando i en menos 1, me queda 2 por menos 1, menos 2, menos 2 tercios por menos 1, como tengo una potencia cúbica de menos 1, me queda, el signo se conserva y me queda más 2 tercios, menos por menos me da más 2 tercios. Ahora dentro del signo, dentro del paréntesis, este se queda igual, 2 menos 2 tercios, menos por menos me da más 2, menos por más me da menos 2 tercios. De nuevo, 2 más 2, 4, menos 2 tercios, menos 2 tercios, menos 4 tercios, y ahí para obtener la potencia es 4 por 3, 12, 12 menos 4, 8 tercios. Y esa es el área de la encerrada entre las dos curvas que yo quería calcular. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Genial. Chat. Sí, que todo bien. Ok. Ahora tenemos la función y igual la exponencial de x, y igual x por la exponencial de x, y para x mayor que 0. O sea, como que puse esa curva, la curva de x igual 0 para definir un intervalo de integración. Ahora, en este caso, bueno, aquí la gráfica ya está hecha, así que es un spoiler, pero en principio no es tan fácil saber cuál es más grande que la otra, porque las dos tienen una exponencial y el factor x yo no sé si es que atrasa o agiliza el crecimiento de mi función, pero y en este caso sirve mucho usar el, el análisis de curva, y de hecho lo tengo escrito aquí. Voy a minimizar esta parte. Ya. O sea, como yo tengo el corte en x igual 0, yo sé que o sea, mi intervalo de integración, el intervalo del área que me interesa es x mayor que 0. Entonces, para x mayor que 0, yo sé que ambas funciones son estrictamente crecientes. Para verificar eso pueden derivar. La derivada de la exponencial es la exponencial, que siempre es positiva, entonces siempre crece. La derivada de x por e a la x ocupa la regla del producto, me queda una exponencial más x por la misma exponencial, que también para x positivo siempre positiva, entonces son funciones que solamente crecen. Ahora bien, nótese que en x igual 0, la exponencial es 1, ¿sí? Porque la exponencial de 0 es 1, mientras que x por la exponencial es 0 por 1, que es 0. ¿Ok? Entonces, en ese punto, que es donde a partir del cual me interesa, yo sé que hay una por encima de la otra. ¿Ok? Eso es lo primero que tengo que notar. La exponencial va por arriba de x por la exponencial. En ese punto, en x igual 0. Después encuentro el punto de intersección entre las curvas. ¿Ok? Que ocurre por inspección simplemente por hacer la exponencial de x igual a x por la exponencial, que eso se cumple solamente cuando x es igual a 1. ¿Ok? Porque, claro, aquí tengo esta ecuación exponencial igual a x por la exponencial, simplifico las exponenciales porque eso nunca se me determina y me queda que x es igual a 1 de 1. Entonces, en ese punto son iguales. Entonces, como sé que son estrictamente crecientes y que en ese punto son iguales, lo que concluyo es que como una era mayor que la otra en 0 y en ese punto son iguales, significa que la función que iba por debajo va por debajo hasta ese punto y después los roles se intercambian. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento?
No, parece que no está tan claro. O sea, volviendo un poco a cómo era el razonamiento inicial, como que podemos pensarlo así. Encuentro el punto de intersección que ya vimos que es en x igual 1, que no es difícil, no es difícil verlo. En x igual 1 las rectas se intersectan y elijo un punto antes y después del x igual 1 y veo cuál es mayor en cada caso. Para x menor que 1 yo elijo claramente casi siempre el 0 porque es el más conveniente de la vida, entonces, y ahí me doy cuenta de que la exponencial va por arriba en ese caso. Y para el siguiente efecto puedo elegir, elijamos por ejemplo x igual 2, entonces voy a tener que la exponencial va a ser simplemente e al cuadrado y la otra función va a ser 2 por e al cuadrado, o sea, la que tiene el x va a ser el doble de la otra. Entonces yo sé que después de 1, que es el punto de intersección, x por la exponencial de x va a ser mayor que la exponencial de x, y antes de la intersección va a ser al revés, la exponencial le va a ganar a la otra. Entonces, la recta azul después del 1 va a ser mayor que la recta negra. Sí, siempre, todo el rato. Ah, ya. De hecho, a ver, voy a hacer una cosa que... Ok, entonces quedó claro cómo es el razonamiento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, no ninguna. Ya. Ok. Entonces, sabiendo cuál va por arriba y cuál va por abajo, reemplazamos simplemente en la fórmula. La integral va de 0 a 1. Este punto 1 lo encontramos dado porque es la intersección y estamos buscando el área encerrada. Y el x igual 0 es por lo que nos daban por enunciado. Y yo sé que en ese intervalo la exponencial de x es siempre mayor que x por la exponencial de x, entonces, como es f, como la que va por arriba es menos la que va por abajo, entonces me queda la exponencial menos x por la exponencial. Y eso lo puedo separar en dos integrales de una, que es la integral de la exponencial entre 0 y 1, menos la integral de x por la exponencial de x. Esta integral creo que estoy casi seguro que la hemos calculado en otras ocasiones, pero bueno, no es difícil, así que podemos hacerla. Se resuelve por integración por partes. Yo elijo u igual x, y por lo tanto de u igual de x, y de b igual la exponencial de x, y yo sé que b entonces va a ser la exponencial de x, ella misma. Y aplicando integración por partes para este segundo término, tengo que el área que quiero calcular es el primer término menos corchetes, que es el corchete proveniente de esta integral, u por b, la exponencial por x entre 0 y 1, menos la integral de b de u, que es la exponencial de x. Que esa, nuevamente, la conozco, es la exponencial misma. Entonces, menos por menos me da más de esta integral, entonces tengo dos veces la integral de la exponencial, esto de acá, menos la exponencial de x por x entre 0 y 1, que es lo mismo que dos veces la exponencial de x menos x por la exponencial de x entre 0 y 1, evaluando los límites de integración. Y ahora evalúo simplemente, en 1 tengo simplemente e, entonces tengo 2e menos e, por 1 por e a la 1 es e, menos, evaluando en 0, 2 por e a la 0, que es 1, menos 0, porque el 0 de aquí mata esa exponencial. 2e menos e me da 1e, y este menos por más me da menos 2. Entonces tengo que el área, en definitiva, encerrada entre esas dos curvas es e menos 2. ¿Ok? ¿Todo bien? Esta es como la curva que era menos intuitivo saber cuál iba por arriba o por abajo. O por lo menos como que yo tuve que pensarlo un poco. Así que, bueno, eso. No sé si hay alguna duda al respecto. Ninguna. Ok, muchas gracias. ¿Ya? No, todo bien. Genial, me alegro mucho. Vamos entonces con la D, que es i igual 1 partido en x, e i igual 1 partido en x cuadrado. Aquí nuevamente no es tan directo ver cuál es la que gana. Ahí también ahí le pegué un corte en x igual 2 para que tuviera sentido. Pero aquí no es tan claro la que gana, pero antes de ir a la gráfica, para que no sea spoiler, hay otras cosas que podemos sacar en limpio rápidamente. Por ejemplo, estas dos rectas, ¿cuándo se intersectan? Y 1 partido en x y 1 partido en x cuadrado, ¿cuándo son iguales? ¿A quién se le ocurre? En 1. Exactamente. Así es. Kimberly y Antonia, muy bien. En x igual 1 es donde estas cosas se intersectan, y no hay otro punto de intersección. Entonces, ya que sé ese punto de intersección, lo que tengo que hacer ahora es evaluar en un punto que esté a la izquierda de ese punto y en otro punto que esté a la derecha. Elijamos, por ejemplo, un punto negativo, que menos 1, por ejemplo.
que es bien conveniente dado que tenemos un cuadrado en este caso. Si elijo x igual a menos 1 y 1 partido en x, me va a quedar 1 partido en menos 1, que es menos 1, un número negativo, mientras que 1 partido en x cuadrado me va a quedar 1 partido en menos 1 al cuadrado, eso es 1 partido en 1, que es 1, y eso es claramente mayor que la otra, que es menos 1. Entonces, para x a la izquierda de 1, yo sé que 1 partido en x cuadrado le va a ganar a 1 partido en x en todo momento. ¿Ok? Y para términos hacia la derecha de x, o sea, hacia la derecha de x igual 1, elijamos otro, por ejemplo, 2. Evalúo, tengo 1 partido en 2 para esta función, y en este caso tengo 1 partido en 2 al cuadrado, es un cuarto. Y como sabrán, un medio es mayor que un cuarto, entonces yo sé que a la derecha de x igual 1, la función 1 partido en x le va a ganar la función 1 partido en x cuadrado. Y ahora vamos a la gráfica que yo ya hice. Es la que tenemos, es algo más o menos así. Es como habíamos mencionado antes, 1 partido en x cuadrado en los negativos es siempre positiva, porque tengo un cuadrado, mientras que la 1 partido en x es siempre negativa en este régimen. Entonces, para todo este régimen, la función 1 partido en x cuadrado, que es la línea roja en la gráfica, le gana al azul, que es 1 partido en x. Y ese comportamiento sigue hasta x igual 1, que es el punto de intersección. Incluso en el régimen de 0 a 1, que nosotros como que no lo evaluamos, pero sigue siendo válido el razonamiento. Después del punto de intersección, como habíamos calculado, la curva roja pasa abajo, la curva azul pasa arriba, y yo pegué el corte en 2, así que hasta ahí no me llega el área que queríamos calcular. ¿Sí? ¿Se entendió el razonamiento aquí? Sí. Bueno, bacán, bacán. Sí, esa es como la forma estándar de hacer este tipo de cosas. Uno en general cuando ve muy evidente que una va por arriba de la otra, como que grafica nomás y le da para adelante. Pero claro, en este caso, o en el anterior, que no es tan trivial, hay que ver más o menos término a término. Se hace comúnmente esta tablita, que es como punto de intersección, lo pongo y veo cuál va por arriba, por abajo. Eso también es útil de hacerlo, pero encuentro que, bueno, en fin, como que el análisis igual es más o menos intuitivo hasta cierto punto. Ok, esto es lo que yo mencionaba acá, si es que x es diferente de 0 porque la opción diverge en 0, ambas funciones divergen en 0. Si la única forma en que 1 partido en x sea igual a 1 partido en x cuadrado es que x sea igual a 1, y como ya les mencionaba, bueno, ya ese análisis ya lo hice, así que no lo repito, pero queda ahí escrito, por si queda, para que alguien vea la grabación y si es que lo ve en velocidad, no sé, por 2, y no escucha lo que digo, para que vea por lo menos el escrito. Ok, entonces, ya sabemos que el intervalo que a nosotros nos interesa, que es entre 1 y 2, la función 1 partido en x gana, entonces pongo 1 partido en x menos 1 partido en x cuadrado, todo eso integrado entre 1 y 2, y nuevamente ahora separo, aprovecho la linealidad de la integral, y tengo la integral de 1 a 2 de x elevado a menos 1, que es lo mismo que 1 partido en x, menos la integral de 1 a 2 de x elevado a menos 2, que es lo mismo que 1 partido en x cuadrado. La integral de 1 partido en x es logaritmo de x, entonces me queda el logaritmo entre 1 y 2, y la integral de x a la menos 2 es menos x a la menos 1. Bacán aquí porque este menos se me cancela con este menos y me queda más. Entonces tengo que la integral, el área que entre las curvas es logaritmo natural de x más 1 partido en x, todo eso evaluado entre 1 y 2. Ahora simplemente evalúo logaritmo natural de 2 más 1 partido en 2, menos evaluar 1, que es logaritmo natural de 1, que eso es 0, así que muere inmediatamente, más 1. Entonces finalmente tengo que el logaritmo natural de 2 más 1 medio menos 1 es el logaritmo natural de 2 menos 1 medio. Y es súper curioso que el logaritmo natural de 2 es como un poquito más que 1 medio, entonces es como un área muy, muy chiquitita la que hay aquí encerrada. Así que eso. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Se entendió cómo identificar más o menos, o bueno, no más o menos, cómo identificar cuál curva va por arriba y cuál va por abajo? Que yo creo que es la parte más difícil en realidad. Sí, se entendió. O sea, hay que tomar el punto de intersección y así tomar cualquier número hacia la izquierda y hacia la derecha. Claro. Y ahí ver cuál es mayor. Y si es que hay más puntos de intersección, que no fue el caso de ninguna de estas, pero si es que hay más puntos de intersección, hay que ir viendo números que haya en los intervalos correspondientes. El punto Como es las que, parábolas. o sea, sí, por O ejemplo, sea, en en este otras caso, parábolas, sí. por ejemplo, chat,
pero esos mismos números que se tomen serían los intervalos. No, no necesariamente. Los números que yo tomo son arbitrarios. Yo elijo números que sean cómodos de calcular. Y en base a eso hago mi análisis. Porque, o sea, en este caso, por ejemplo, yo elegí para el caso menor que 1. O sea, es que los números que yo elijo sí o sí vienen dados por comodidad. Las intersecciones son las que me definen los límites de integración. Por ejemplo, en este caso, la intersección va en 1, entonces yo sé que 1 sí o sí va a ser un límite de integración. Y el otro límite de integración va por este x igual 2 que venía por enunciado. Por enunciado me dicen que el área encerrada entre estas dos curvas y x igual 2. Pero podría haber sido, no sé, x igual 14 y el análisis seguiría siendo válido. ¿Ya? Ah, ya entiendo. Ok, genial. Vale. Eso. Eso sobre área entre curvas. Que, como les mencionaba, es como una extensión natural de restar áreas, sabiendo que el área bajo una curva es una integral, entonces resto las áreas bajo ciertas curvas, entonces resto las integrales. Que es el razonamiento detrás de esto. Ok. Si no hay dudas, entonces vamos con la parte 2, que nos dice, encuentra el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar las siguientes curvas alrededor del eje correspondiente. Para la parte A es I igual a la raíz de R cuadrado menos X cuadrado, donde R es un parámetro arbitrario alrededor del eje X. Y para este caso vamos a calcular también el área de la superficie, que es algo que nos queda de pasadita. Ok, lo primero, graficar. O sea, en estos casos no es necesario graficar, pero yo creo que siempre otorga una buena intuición cuando uno está calculando cosas geométricas, así como ver cuál es el fenómeno geométrico que yo estoy analizando. En este caso, me hubiera encantado dibujarlo mejor, pero bueno, se entiende que, espero que vean que esta es la fórmula de una semicircunferencia, ¿sí? Porque si yo saco el cuadrado, me queda, y paso el x restando, me queda i cuadrado más x cuadrado igual a r cuadrado. O sea, tengo una circunferencia de radio r, como la raíz en la parte positiva, es solamente la circunferencia positiva. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga rotar esto con respecto al eje X, voy a tener, y calculo el volumen, voy a tener el volumen de una esfera. Eso es lo que vamos a calcular, el volumen de una esfera. Esta es la parametrización de la semicircunferencia superior que al rotar me da una esfera. ¿Sí? ¿Se ve eso, cierto? ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? Perfecto, sin ningún problema. O sea, el razonamiento en definitiva es, o sea, si yo grafico esto, no sé, en matemática o no sé si ocupen algún otro software para graficar, esto me va a dar al tiro esta forma, pero la interpretación clásica o una forma de verlo que yo encuentro que es la más sencilla es simplemente elevar al cuadrado a ambos lados. Ah, pero yo puedo escribir, pues voy a ver si puedo escribir. Vamos a ver si esto me sale bien. Ok, yo elevo esto al cuadrado a ambos lados, al cuadrado, entonces voy a tener que i cuadrado va a ser igual a r al cuadrado menos x al cuadrado, y paso el x sumando para acá, entonces tengo que i cuadrado más x al cuadrado es igual a r al cuadrado. Yo espero que hayan visto que eso es como la parametrización de un círculo, ¿sí? Que es como la forma clásica de escribir un círculo. Sí, sí. El Entonces, semestre pasado lo vimos. sí, es muy común. Entonces, esta fórmula que yo derivé es la misma que yo tengo acá, solamente que como saqué raíz y elegí el lado positivo, o sea, la parte que va por arriba del plano. Por eso me queda esta semicircunferencia positiva. ¿Sí? ¿Kimberly, se entendió? Sí, se O, entendió. ok. Que no me acordaba que me había preguntado, ¿no? Soy malo con los nombres. Ya, pero el tema es que tengo la semicircunferencia arriba. Ya, entonces cuando lo gire voy a tener un círculo, que eso es lo interesante de este ejercicio. Entonces, bueno, simplemente agarro esta fórmula que básicamente, igual es interesante la derivación o el espíritu de esta fórmula que es como que como yo hago girar algo, en realidad lo que estoy haciendo es sumar, porque como habrán visto en su momento, una integral es como una suma de cosas muy chiquititas, entonces sumo sobre áreas y esa cuestión la junto, la multiplico por un diferencial y pum, obtengo un volumen. Entonces por eso es pi por r al cuadrado, donde r viene siendo la altura de la función en este caso. Entonces, para nuestro caso, tengo que la función es la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces inserto eso en la fórmula,
tengo que el volumen que estoy buscando va a ser la integral de menos R a R. Ojo que aquí los límites de integración vienen dados por la inspección de la figura, que estos son esta es la curva, o sea, no hay valores permitidos para I, salvo los que están sobre este círculo, porque si es que X toma, claro, si es que X fuera mayor que R o menor que menos R, entonces tendría un argumento negativo dentro de la raíz, entonces I se pasa al plano imaginario. Entonces necesariamente X está confinado entre menos R y R. Por eso la integral va de menos R a R, y que es también los intervalos con respecto a los cuales vamos a girar. Entonces tengo el volumen es igual a pi por la integral de menos R a R de la raíz de R cuadrado menos X cuadrado al cuadrado. Entonces tengo que es igual a pi por la integral de R cuadrado menos R cuadrado menos X cuadrado. Aprovecho la linealidad de la integral y separo en dos sumas. Saco el R cuadrado para afuera porque es una constante, porque estoy integrando con respecto a X. Entonces tengo que la primera integral es R cuadrado pi por la integral de menos R a R de X menos pi por la integral de menos R a R de X cuadrado. La primera integral, como les digo, la resuelvo al tiro, me sale X entre menos R y R. La segunda es una cuadrática que también ya se resuelve bien, que es menos pi por la constante, X cubo tercios de X cuadrado, que es cuando yo lo derivo me da X cuadrado, entre menos R y R. Entonces eso es lo mismo que pi hacia afuera por R cuadrado X menos X cubo tercios. Entre R y menos R, o sea, entre menos R y R. Y ahora simplemente reemplazo los límites de integración dentro. Para el primer caso, reemplazo X por R, entonces me queda R cuadrado por R y menos R al cubo tercios. Todo eso menos el término en menos R, que es R por R cuadrado por menos R menos menos R al cubo. Los símbolos en este caso se conservan porque tengo un paréntesis positivo. En este caso tengo un R cuadrado por un menos R, eso me queda menos R cubo, y con el menos de afuera me queda más. En este caso tengo un menos R, que está al cubo, entonces como la potencia es impar, el signo se conserva, menos por menos me da más, y con el menos de afuera me queda menos R cubo de acá. Ahora sumo R cubo más R cubo, 2R cubo, menos R cubo tercios, menos R cubo tercios, menos 2R cubo tercios. Igual los denominadores para poder sumar, entonces 2 por 3, 6, 6 menos 2, 4, entonces me queda que en definitiva el volumen de una esfera es 4 tercios de pi R cubo, que es la fórmula que había mencionado con anterioridad, que es la que uno siempre ocupa para calcular volúmenes de esferas. ¿Sí? Eso es una aplicación bien bonita y directa de lo que hemos ido desarrollando. No sé si lo hicieron en clase, pero bueno, nunca está de más repetirlo. ¿Alguna pregunta al respecto? No, ninguna. O sea, ya después, cuando junto toda la R, era más álgebra, más que nada. Sí, pues, sí, esos pasos ya son más algebraico y paso bien rápido por ahí, pero igual tienen dudas en esas partes, como que no tengo problema. Como hay poquita gente, estoy a su disponibilidad. No, nada. Ok, ya. Bueno, lo importante es que ahora tienen todo el derecho del mundo para poder llegar y ocupar esa fórmula. Esta es la primera demostración que yo por lo menos vi sobre esta fórmula, y eventualmente a medida que vayan avanzando en la carrera van a encontrar otras formas un poquito más sofisticadas incluso que estas para ver esto. Pero bueno, un primer approach siempre es bienvenido. O sea, cuando yo vi que las integrales me servían para demostrar este tipo de cosas, dije, oh, descubrí América. Porque antes como que era un golazo, ¿no? Bueno, en fin, y para calcular la superficie de una función, de una superficie de revolución, como habrán visto en clase, simplemente esta formulita, 2pi por la integral de a hasta b de la función, por la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado, todo eso integrado en x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función, que, bueno, derivar es algo que ya deberíamos saber súper bien. Entonces la derivada de la raíz es simplemente un medio de la raíz en el denominador, y por regla de la cadena me sale la derivada de menos x cuadrado, que es menos 2x. Entonces la derivada de la función es simplemente menos x partido en la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces cuando elevo esto al cuadrado me queda que simplemente es x cuadrado partido en r cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Solamente derivar y elevar al cuadrado. Entonces, teniendo este objeto, lo voy a meter en la fórmula de acá y voy a meter f aquí. Y voy a tener entonces que la superficie va a ser 2pi por la integral de menos r a r, los límites de integración de la vez pasada,
por f, que es r cuadrado menos x cuadrado, todo eso bajo raíz, y todo eso por la raíz de 1 más la derivada de f al cuadrado, que es x cuadrado partido en r cuadrado más menos x al cuadrado. Esto se ve súper feo, pero hay que tener fe, hay que tener fe. Lo primero que voy a hacer es multiplicar, o sea, multiplicar y dividir por r cuadrado menos x cuadrado aquí para poder, o sea, igualando los denominadores para poder sumar fracciones. Entonces me queda el 2pi, me queda la integral, me queda menos r cuadrado menos x cuadrado, todo eso bajo raíz, y arriba me queda un r cuadrado menos x cuadrado más x cuadrado, y abajo me queda un denominador común, raíz de menos r cuadrado menos x cuadrado, o sea, sin el menos, raíz de r cuadrado menos x cuadrado, que bacán porque se me anula con lo que tenía afuera. Además, bacán porque este x cuadrado negativo se me va con este positivo y adentro de la integral en definitiva tengo solamente la raíz de r cuadrado. ¿Sí? Eso es una victoria gigantesca, creo yo. Entonces, tengo simplemente que la superficie es 2pi por r por la integral de menos r a r de x. Porque tengo la raíz, o sea, una raíz al cuadrado se me va, me queda lineal. Entonces, la integral de menos r a r es simplemente x entre menos de menos r a r. Entonces me queda 2pi r por r menos menos r. Entonces r más r, 2r, me sale un 2 para afuera y un r que se multiplica con este r al cuadrado. O sea, y me queda al cuadrado, entonces tengo que la superficie de una esfera es 4pi r al cuadrado. Que a lo mejor también es una fórmula que habrán visto en su momento, que igual es como bien común. Y también, nuevamente, esta es como la primera demostración que uno en general ve sobre este tipo de objetos. ¿Alguna pregunta? ¿Hayan visto alguna vez esta fórmula de la superficie de una esfera? Sí, la había visto como formulario, pero Claro. ni idea, no la había ocupado tampoco. No, de más, pues, sí. Bueno, es una... Lo que quería mostrar aquí es simplemente que estamos bien, que esta cuestión no es solamente... no es como complicarse la vida porque sí, como que realmente sirve para demostrar este tipo de cosas. Los formularios en definitiva salen de aquí. Ok, entonces vamos con la B. Tengo la curva y igual al logaritmo natural de x alrededor del eje y, ojo, alrededor del eje y, entre x1 y x igual 2. Aquí doy los límites de integración porque no vienen dados naturalmente por la geometría del problema. Ok. Nuevamente graficar siempre es conveniente, más que nada para ver qué está pasando. Yo sé que el logaritmo en 0 se me va a menos infinito, que en x igual 1 el logaritmo es 0 y que después crece, pero crece súper lento. Entonces como que yo sé más o menos que tiene esta forma. También sé que tiene una concavidad negativa, o sea, que está triste, entonces tiene concavidad negativa, que es estrictamente creciente. Bueno, en fin, ese tipo de cosas. Y marco, aquí debería decir x, si no me equivoco. Sí, x igual 1 y x igual 2. Aquí puse y, pero en realidad me refiero a x. X igual 1 y x igual 2, que son estas líneas punteadas de acá, que es con respecto a las cuales voy a integrar para girar. Al rotar respecto al eje Y, ya no hacemos la aproximación que hacíamos antes de considerar circunferencias, sino que ahora consideramos cilindros. Y entonces lo que hacemos en definitiva es aproximarnos por cilindros, o sea, por cascarones cilíndricos, que son en definitiva por áreas correspondientes al manto de un cilindro. Y el manto de un cilindro es equivalente al perímetro de su base, que es 2pi por r, por la altura, que es h. Entonces, 2pi por x viene siendo la base de mi cilindro y f viene siendo la altura del manto cilíndrico. Entonces, esa es la aproximación que uno hace cuando gira con respecto al eje Y. Esa es la intuición que hay detrás de esta fórmula. No sé si se lo habrán mencionado, yo creo que sí. Entonces, para nuestro caso, simplemente reemplazamos 2pi, la integral de 1 hasta 2, que son los intervalos de integración que me dan por enunciado, por x, o sea, integral de x por el logaritmo natural de x. Este factor, yo espero también que las ayudativas ayuden a notar que esta cuestión es súper fácil de resolverla, o intuitivamente lo sería que eso se resuelve por integración por partes, ¿sí? Donde elijo siempre el logaritmo natural el más complicado de hacer, así que siempre elijo S como mi variable U, porque si ahora derivo me queda una potencia que es más fácil de trabajar. Entonces dB va a ser igual a x de x, que integrando o antiderivando me queda x cuadrado medios, ¿sí? Entonces tengo que el volumen que yo quiero calcular es 2pi por
x cuadrado medios, o sea, u por b, x cuadrado medios por logaritmo natural de x entre 1 y 2, menos la integral entre 1 y 2 de b de u, que es x cuadrado medios partido en x, de x. Aquí simplifico el 2 de afuera con los 2 de adentro, que más que nada para simplificarme el cálculo. Este x cuadrado logaritmo natural lo dejo ahí tranquilito por ahora. Simplifico este x cuadrado con el x que tengo abajo y me queda la integral de x entre 1 y 2, que es simplemente la integral de x cuadrado medios entre 1 y 2. Entonces tengo toda esta expresión que evaluar entre los límites de integración. Evaluando entonces, tengo que 2 al cuadrado es 4 por el logaritmo natural de 2, menos 2 al cuadrado es 4, partido en 2 me da 2, entonces me queda 4 logaritmo de 2 menos 2 para el primer caso, menos pi con esta expresión evaluada en 1, que me queda 1 al cuadrado por logaritmo natural de 1, que eso es 0, entonces pum, se me muere, menos 1 al cuadrado medios, que es un medio. Aquí menos por menos me da más, entonces me queda que puedo sacar el pi, puedo factorizar el pi y meter este 1 positivo dentro de este paréntesis. Entonces me queda que el volumen es pi por 4 veces el logaritmo natural de 2 menos 2 más un medio. Disculpen, este es un medio, yo sé que parece cualquier cosa, pero es un medio. Menos 2, yo lo puedo escribir como 4 medios, o sea, menos 4 medios, entonces tengo menos 4 medios más un medio que me da menos 3 medios. Entonces finalmente tengo que el volumen del sólido de revolución generado por girar la recta logaritmo natural de x con respecto al eje y en los intervalos 1 y 2 es pi por 4 veces el logaritmo natural de 2 menos 3 medios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Bueno, vale. Bueno. Vamos entonces con la C. Tengo que integrar, o sea, tengo que encontrar el volumen de revolución de la curva y igual a e a la menos x cuadrado entre x igual 0 y x igual 1. Como en este caso los límites de integración, o sea, solamente me interesa ese intervalo, solamente voy a verificar la función en esa zona, y en cuyo caso tiene más o menos este comportamiento. Esta función es lo que se conoce como una gaussiana, que es una cuestión que van a encontrarse muchas veces a lo largo de su carrera, es una cuestión súper común. Aparece, por ejemplo, o sea, en general cuando uno toma, de hecho esto uno lo ve en el colegio, pero no te dicen que es una gaussiana. Todo lo que uno estudia acerca de probabilidades, probabilidad y estadística, que sale hasta en la PSU, viene del estudio de este tipo de funciones que tienen, donde se habla de la varianza, bueno, todas esas cosas que salen de probabilidad salen del estudio de este tipo de funciones. Y es bacán porque lo interesante es que en definitiva si uno agarra datos al azar, o sea, como que en general lo que va a encontrar es un comportamiento gaussiano. Pero bueno, en fin, ya no hablo más del tema. El tema es que se lo van a encontrar y están todos lados. Eso es lo mágico. En fin, simplemente como estoy rotando con respecto al eje Y, agarro la fórmula que ya les mencionaba, 2pi por la integral de 0 a 1 de x por la exponencial de menos x cuadrado. Aquí, como intuirán, lo que voy a hacer es simplemente hacer la sustitución u igual menos x cuadrado para lidiar con este exponente que es un poco complicado. Entonces de u es igual a menos x de x, me va a salir un signo menos que antes no estaba, pero los límites de integración me cambian dada la sustitución, entonces si es que x iba entre 0 y 1, ahora u va a ir entre menos 0 al cuadrado, que es 0, y menos 1 al cuadrado, que es menos 1. Entonces tengo que, después de aplicar la sustitución, tengo que el volumen es igual a menos 2pi, la integral de 0 a menos 1, que están como dado vuelta los límites, de la exponencial de u de u. Entonces, agarro este menos y lo ocupo para invertir los límites de integración, como ya hemos discutido en su momento. Me queda la integral de la exponencial, que es ella misma, entre menos 1 y 0. La exponencial en 0 es 1 y en menos 1 es 1 partido en e. Entonces tengo que el volumen de ese sólido de revolución es simplemente 2pi, el resultante de afuera, por 1 menos 1 partido en la exponencial. Creo que nada del otro mundo. Pero si hay alguna duda con respecto a cualquiera de sólido de revolución, adelante. Salió cortito ese, así que no hay duda. Sí, salió cortito. Ya, démosle entonces. Ahora longitud de arco. Preguntas. Todo bien, genial, Kimberly, vale.
Longitud de arco. Yo ahora voy a dármela un poco de profe y voy a discutir una pequeña intuición, o sea, una entre comillas, derivación geométrica que se puede hacer de la fórmula que ustedes vieron en clases para longitudes de arco, que al final la longitud de arco es el largo de una curva, pero que no es una demostración rigurosa, es como una intuición geométrica que puede ayudar a visualizar lo que está, por qué la fórmula es lo que es. Que yo creo que igual es súper útil, por lo menos entender así como qué es lo que está pasando, a pesar de que no haya una demostración rigurosa de por medio. Geométricamente, entonces, si yo agarro una distancia infinita, si yo tengo una curva, no recta, y yo agarro un pedacito infinitesimal y lo aproximo por una recta que va a que va a ser de largo de S, y esa recta esa recta, como bien digo, claro, va a tener un intervalo de X y un intervalo de Y, que el D representa que es una cuestión muy chiquitita. Y por teorema de Pitágoras yo sé que ds al cuadrado va a ser igual a dx más dy al cuadrado, o sea, dx al cuadrado más dy al cuadrado, como un triángulo. Entonces, como que yo tengo yo formo un triángulo rectángulo donde este es dx y este es dy, entonces dx cuadrado más dy al cuadrado va a ser la hipotenusa, que es ds al cuadrado. Entonces, y como la distancia siempre es positiva, cuando yo saque la raíz de esto, a mí solamente me va a interesar la parte positiva, la raíz positiva. Luego yo integro, que es lo mismo que sumar sobre pequeñas cositas, entonces integro, y tengo que S, que es la longitud del arco, va a ser la integral de la raíz de x cuadrado más dy cuadrado. Aquí factorizo la raíz de x cuadrado y me queda 1 más dy cuadrado partido en dx cuadrado, que es, por definición, la derivada de y con respecto a x, y de x cuadrado bajo raíz es simplemente dx. Y de hecho esa es la fórmula que ustedes vieron en clase, como que es esto, es la raíz de 1 más la derivada al cuadrado de x. Y insisto que esto no es una demostración así súper rigurosa y matemáticamente un matemático me querría ahorcar si me viera contándole esto, pero yo encuentro que sirve más, por lo menos si es que se le llega a olvidar en algún momento, para que no tengan que aprenderse la memoria, y para entender un poco cuál es el fenómeno geométrico que hay detrás de esta construcción, que a veces cuando uno la ve por primera vez como que se obnubila con cosas que uno no maneja tanto al principio. Pero bueno, eso. A lo mejor es lo que estoy diciendo que me hubiera gustado que me dijeran a mí en ese momento. Ok, vamos con la A entonces. Tenemos la longitud de arco de la curva x igual a 1/3 de raíz de y por y menos 3 entre 1 y 1, entre 1 y 9. Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para encontrar una longitud de arco es derivar. Disculpa. Derivando entonces, ocupamos la regla del producto. Aquí está. El 1/3 no juega nada, entonces simplemente lo voy a dejar afuera. La derivada de la raíz de y es simplemente 1 partido en 2 veces la raíz de y, por y menos 3 sin derivar. Y después dejo la raíz solita y derivo el i menos 3. En ese caso el menos 3 no juega nada y derivo solamente y la derivada de y es 1, entonces me queda simplemente raíz de y, que era el término que no toqué. Y ahora simplemente como multiplicando esto, me queda un término donde me queda i partido en raíz de i, que es raíz de i arriba, medios, por este 2 de afuera, menos 3 medios, la constante, por partido en raíz de i, que es como el término, porque ahí no hay ninguna i, entonces me queda simplemente la raíz de i abajo, más la raíz de i que no la toqué. Entonces, aprovechando como tengo una raíz de i aquí y otra raíz de i acá, las puedo sumar. Entonces, un medio más 1 son 3 medios de raíz de i, menos 3 medios de 1 partido en raíz de i. Simplifico los 3, saco los medios hacia afuera y me queda que la derivada de i, la derivada de f con respecto a i, es un medio de i a la 1 medio menos i a la menos 1 medio. ¿Sí? Que es una forma un poco más fancy de escribir esto que está acá. ¿Sí? Derivar. Y ahora la longitud de arco es la integral entre 1 y 9, porque entre 1 y 9 por enunciado, de 1 más esta derivada que calculamos al cuadrado. Expandiendo el cuadrado, primero un medio al cuadrado es un cuarto, y este al cuadrado me queda un cuadrado de binomio, que lo desarrollé aquí al lado, para no llenar tanto. Tengo que este cuadrado de binomio va a ser i a la 1 medio al cuadrado, más i a la menos 1 medio al cuadrado, más
más 2 veces este por este, donde el menos está absorbido en el i a la menos 1 medio. Entonces, i 1 medio a la 2 es i a la menos 1 medio a la 2 es i a la menos 1, y i a la 1 medio por i a la menos 1 medio es 1, simplemente porque son el inverso multiplicativo, el menos sale y me queda el 2, ¿sí? Entonces, expandiendo el cuadrado, simplemente tengo que el largo es igual a la integral de 1 hasta 9, de 1 más un cuarto de i más i a la menos 1 menos 2. Después paso el 1 cuarto multiplicando hacia adentro, tengo un 1 más un cuarto de i más 1 partido en 4i menos 1 medio, porque menos 2 partido en 4 es lo mismo que menos 1 medio. 1 menos 1 medio es menos 1 medio, los otros dos los dejo igual. Y ahora factorizo el 1 medio, que es lo mismo que factorizar la raíz de 1 cuarto. Factorizo el 1 medio, entonces aquí me queda un 2. ¿Sí? Porque si que meto este 1 medio hacia adentro nuevamente, me queda todo esto partido en 4, entonces me queda i partido en 4, recupero este término. 1 partido en 4i, recupero este término, y me queda 2 partido en 4, que es lo mismo que 1 medio. Entonces tengo que calcular ahora esta integral de acá. ¿Sí? ¿Se entendió el desarrollo algebraico que hubo ahí? Sí, sí se entiende. Ok. Sí, que esta parte igual como que de repente mucha álgebra puede marear un poco, pero bacán. Bien. Entonces tengo esta integral de aquí, que es la que yo tengo que calcular. Y eso no es tan trivial de hacer, pero lo primero que voy a hacer es tratar de hacer más magia algebraica para simplificar este término. Para eso, primero, como tengo una suma de fracciones, voy a igualar los denominadores y sumar arriba. Entonces multiplico por i arriba y abajo, me queda un i cuadrado, más 1 partido en i, que es lo que tenía naturalmente, más 2i. ¿Sí? Multiplicando por el denominador para que todos tengan el mismo denominador. Y me doy cuenta que cuando hago eso, aquí arriba emerge naturalmente un cuadrado de binomio, i más 1 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula clásica del cuadrado de binomio más habitual, más sencillo también. Aparece naturalmente, entonces, como está el cuadrado, y como está el cuadrado, y además estoy en un intervalo de integración positivo entre 1 y 9, puedo eliminar la raíz y quedarme con la parte positiva. ¿Sí? Y eso solamente porque yo tengo, porque estoy integrando sobre una parte que está positiva. Si estuviera integrando además en una parte negativa, tendría que tomar el valor absoluto de eso y ver caso a caso. Pero por suerte, mis límites de integración son en la parte positiva del eje y, entonces puedo simplemente eliminar la raíz con el cuadrado y no pasa nada. Y abajo me queda la raíz de i como toda la vida. Entonces, tengo que la integral que yo quiero calcular se transforma en un medio de la integral de 1 hasta 9 de i más 1 partido en la raíz de i, que ya es bastante más amigable. Y aquí, nuevamente, el truco que ya les comentaba. Veo esto y digo, ok, ¿dónde tengo el problema? El mayor problema aquí, lo que me impide... Ah, miren, aquí hay dos formas de hacerlo. Miren, a mí se me ocurre una más complicada todavía. Lo que podrían haber hecho aquí es separar esta integral por linealidad en dos integrales, donde va a quedar una integral de la raíz de i y una integral de 1 partido de la raíz de i, ¿sí? Separando la suma, y debería darle lo mismo, según yo da lo mismo, pero bueno, yo de pago no me di cuenta de eso en su momento y hice una solución. Y elegí u igual a la raíz de i, que era el que termina aquí, pero lo hice de tal manera de que el diferencial de u, que es de i partido en 2 raíz de i, hace emerger esta parte de la integral. De hecho, con el 2 incluido incluso. De i partido en 2 raíz de i. Eso fue lo que vi, por eso hice la sustitución, pero creo que la otra forma sería más fácil. Pero bueno, a uno no se le ocurre nomás, y no se le ocurre. Entonces, con esa sustitución puedo de una eliminar, o sea, sustituir toda esta parte, y este i que me queda solito es lo mismo que u cuadrado, porque si elevo esto al cuadrado me queda que i cuadrado es igual a u. O sea, que u cuadrado es igual a i. Eso. Ok. Y una vez hecho eso, también tengo que cambiar los límites de integración. Si es que i iba entre 1 y 9, entonces u va a ser la raíz de 1, que es 1, y la raíz de 9, que es 3. Entonces cambio los límites de integración después de hacer la sustitución. Entonces, como les mencionaba, el diferencial se come esta de i, este raíz de i y este 2, porque está aquí, y lo que pierdo al respecto es que este i tengo que expresarlo en función de u, entonces me queda u cuadrado, y cambiando los límites de integración correspondientes. Y aquí separé, entonces tengo la integral de 1 a 3 de u cuadrado de u, más la integral de 1 a 3 de u, que eso es u cubo tercios para u cuadrado, y simplemente 3 menos 1 para u.
Entonces, reemplazo el límite de integración, u en 3 al cubo es 27 tercios, menos u en 1, que es u al cubo es 1 tercio, cuando u es 1, entonces me queda 27 tercios menos 1 tercio más 2, 3 menos 1, 2, 27 tercios es 9, 9 más 2 menos 1 tercio son 11 menos 1 tercio, y para que esto quede como una sola fracción, hago 11 por 3, que es 33, menos 1, me queda 32 tercios. Y obtengo finalmente que ese es el largo de la curva que yo quería calcular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, nada. O sea, igual fue harto desarrollo, pero se entendió. Sí, es común igual que en este tipo de ejercicios de aplicaciones de la integral los cálculos sean harta álgebra, porque hay hartas cosas que hacer, como que primero tengo que decidir qué fórmula usar, después tengo que, por ejemplo, derivar en este caso, elevar al cuadrado, después tengo que meter eso en la fórmula e integrar. Entonces, claro, son hartos pasos, pero si uno entiende bien todo lo que está pasando, debería estar todo súper. Así que, bueno, me alegro que se entienda lo que estamos haciendo aquí. Todo bien. Y la última, eh, que encontrar la longitud de arco de la curva y igual al logaritmo natural de secante de x entre 0 y cuartos. Algo que llegué, hice y no mencioné tanto es que una de las ventajas que ofrece esta forma de derivar la fórmula es que en este paso yo podría también factorizar de y cuadrado y obtener de x, obtener que la fórmula es raíz de 1 más de x en di, la derivada de x con respecto a y al cuadrado, integrando en di. Y eso llegué y lo hice aquí. Pero bueno, y eso en realidad me habla de que las variables son mudas, que es algo que tienen que haber discutido en su momento, a lo mejor en sus cursos de precálculo. Pero bueno, lo pasé por encima, lo quería mencionar, ahora lo menciono. Ya, el punto es que ahora tengo esta función, y igual al logaritmo natural de la secante de x. De igual que la vez pasada, lo primero que hacer es derivar. Derivamos, y primero derivamos el logaritmo, entonces me queda 1 partido en la secante de x por la derivada de la secante, que es la derivada de 1 partido en coseno, que no me la sé de memoria, entonces por eso la hago así. 1 partido en la secante es lo mismo que... Una pregunta. ¿Siempre se tiene que derivar? Sí. ¿Por qué? Porque en la fórmula, para calcular la longitud de arco, necesito la derivada porque eso es lo que tengo que ingresar en la fórmula. Para calcular la longitud de arco, la derivada, siempre derivo primero porque eso es lo que yo tengo que ingresar. Ese es como el input de la fórmula que me pide. ¿Sí? Ok. Sí, hay que, en estos casos, solamente porque así es la fórmula. Ya, ya, entonces, como le iba diciendo, 1 partido en la secante es lo mismo que 1 partido en el coseno. Como tengo el coseno dividido 2 veces, me pasa para arriba. Entonces me queda el coseno arriba de la derivada de esto. Ahora, derivo usando regla de la cadena. Primero tengo 1 partido en x, entonces me queda menos 1 partido en x cuadrado, donde x es como coseno cuadrado, por regla de la cadena derivo por la derivada del coseno, que es menos seno. Menos por menos me da más, se me cancela el signo, este coseno se me da con este cuadrado, entonces me queda seno de x partido en coseno de x, que eso es la tangente de x. Y obtenemos entonces que la derivada de mi función es simplemente la tangente de x. Eso igual yo lo encuentro impresionante, como que yo no sabía cuál era la antiderivada de la tangente. Bueno, ahora lo sé, que es el logaritmo de la secante. Ese tipo de cosas que uno no se sabe de memoria, pero que la gente que tiene buena memoria a lo mejor podría ser. Ok, el punto es que tengo que la derivada de mi función es la tangente de x. Ahora, agarro eso y lo pongo en mi fórmula. Integro la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, que en este caso es la tangente, entonces me queda la tangente al cuadrado entre 0 y pi cuartos, que es lo que me piden por enunciado. Aquí, esta identidad es bien útil sabérsela, que 1 más la tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada, pero si es que no, igual pueden derivarla siempre. Haciendo 1 más tangente cuadrado es igual a 1 más seno cuadrado partido en coseno cuadrado. Igual los denominadores, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado partido en coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, siempre, para cualquier x. Entonces me queda 1 partido en coseno cuadrado, que es, por definición, la secante cuadrada.
Entonces tengo que esta integral es igual a la secante cuadrada bajo raíz, entre 0 y pi cuartos. El cuadrado se me va con la raíz, nuevamente porque estoy en un intervalo positivo de la función. Entonces elijo la parte positiva de la solución. Y de hecho, esto es estrictamente positivo porque como elevo al cuadrado primero, eso sí o sí es una cantidad positiva. Y cuando le saque raíz, siempre va a dar algo positivo. No, en realidad, ese argumento creo que no. Pero como estoy en un intervalo en el cual, como estoy integrando en un intervalo en el cual mi función es definida positiva, cuando puedo eliminar la raíz con el cuadrado sin preocuparme del valor absoluto. Entonces me queda la integral de 0 a pi cuartos de la secante de x. En este punto uno pensaría, la secante de x es una función súper bonita, así que yo la voy a integrar muy amigablemente. Pero la vida no es tan sencilla, lamentablemente, y para resolver esta integral hay que hacer un truco súper sucio, realmente súper sucio, que si yo no lo hubiera buscado en internet o si nunca me lo hubieran dicho, jamás se hubiera ocurrido. Y por eso puse esta integral también en la ayudantía, porque no es porque crea que a ustedes no se les va a poder ocurrir, porque imagino que hay gente genial entre ustedes que se les puede ocurrir de todas maneras, pero bueno, yo soy más o menos pavo, así que creo que es bueno ponerlo. El truco es multiplicar por un uno conveniente, que es multiplicar arriba y abajo por secante de x más tangente de x, que es una cuestión súper poco intuitiva, pero que lo resuelve, que con ese truco la integral sale, pum, en un segundo. Así que confíen en mí por ahora, hagámoslo, multipliquemos. Multipliquemos. Y cuando multiplicamos, nos queda arriba, o sea, la integral de 0 a pi cuartos de secante cuadrada, secante por secante, secante cuadrada, más secante por tangente, arriba, y abajo simplemente secante más tangente. Y esta cuestión parece mucho más fea que la que creo que teníamos al principio, así como, ¿por qué hicimos esto? Pero el truco está en que si somos astutos y astutas, se darán cuenta de que lo que tengo arriba es la derivada de lo que tengo abajo. ¿Sí? Porque ahora podemos hacer u igual a la secante de x más tangente de x, y la derivada de la secante es secante por tangente, esa es una de las derivadas notables que ya tienen que saberse también, y la derivada de la tangente es secante cuadrada. Y eso es justamente lo que tengo en el numerador de mi integral, ¿sí? Secante cuadrada más secante por tangente de x. Entonces, cuando yo hago esa sustitución, claramente tengo que cambiar también los límites de integración. Si es que x iba entre 0 y pi cuartos, tengo que sacar la secante en 0, que es 1 partido en el coseno de 0, que es 1, más la tangente de 0, que tengo el seno arriba, seno de 0 es 0, entonces me queda que u va de 1 a secante de pi cuartos es justo el ángulo recto, entonces tengo que la tangente de pi cuartos es 1, y la secante o sea, el coseno de pi cuartos es 1 partido en raíz de 2, pero como estoy sacando la secante, se me da vuelta y me queda raíz de 2. Entonces tengo que mi nueva variable u, que es todo este troncho de acá, va entre 1 y 1 más raíz de 2. Y haciendo esa sustitución, como les mencionaba, abajo tengo u, arriba tengo du, me queda simplemente la integral de u partido en u desde 1 a 1 más raíz de 2. Wow, o sea, este truco, por eso es que se ocupa, porque creo que es la única forma que yo conozco de resolver esa integral, y la resuelvo al tiro, que es como lo más mágico de todo. Entonces tengo que eso es igual al logaritmo natural de u, la integral más notable, de las más notables que ya conocemos, entre 1 más raíz de 2 y 1. Entonces tengo la raíz, el logaritmo natural evaluado en 1 más raíz de 2 menos el logaritmo natural de 1, que eso es 0. Entonces tengo que el largo de la curva es el logaritmo natural de 1 más raíz de 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Y esas integrales como la secante y todo eso no se pueden así asumir como conocidas, como por Eh, ejemplo en una prueba. Mira, si tú estás en la prueba y te acordáis de esto, así como, ¿te acuerdas que la integral de la secante es el logaritmo de esta cosa? Puede, según yo, es válido decir, o sea, yo no soy especialista en las pruebas en todo caso, así que no tengo tanto derecho de decirlo, pero claro, son como integrales notables, por decirlo así, que, que de algún modo uno se puede saber, pero, en la memoria, a mí por lo menos la memoria siempre me falla. Ahora bien, la integral de la secante en particular, que es esta que resolvimos ahora,
tiene un truco que es súper sucio, que es este, y que es súper poco intuitivo, así que si es que se lo llegaran a poner en alguna prueba, yo creo que sería súper desalmado no decirle más o menos cómo resolverlo. Como que algo que a uno se le puede olvidar muy fácilmente. Así que, bueno, a modo de respuesta, y que no es una respuesta definitiva, insisto, porque yo no soy el que revisa las pruebas, así que no me puedo hacer responsable de eso. Lo siento por los chanta, pero es así. Claro, sería válido decir, ok, y esto sabemos que es este resultado conocido. Claro. O tal vez el argumento que podría hacer, si es para que esté a 100% bueno, así que eso sí o sí está bueno, es agarrar el resultado y decir, y derivarlo, y obtener lo que está Ah, sí. en la interna, y decir, Sí, decir, si diríamos esto, da la secante, así que esta exactamente, la igual. exactamente. Y ese argumento sí o sí va. Si tú decís eso, eso está súper bueno. Ah, ya, gracias. Ya. Bueno, y eso es todo lo que tenía preparado para hoy. Tuvimos el percance, bueno, yo tuve el percance en realidad de que la hice mal, así que me sobró un poquito de tiempo, pero eso era todo lo que tenía preparado para hoy. Si es que alguien tiene alguna pregunta que se le haya quedado en el tintero, está en su derecho ahora de realizarla. Creo que voy a parar de grabar, a menos que alguien tenga una pregunta importante. No, nada. Ok, ok, supongo que nadie más. Ninguna, genial, Kimberly, me alegro. Ya, entonces voy a parar de grabar nomás. Stop record.